Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos a darles esta charla. Agradezco la presencia de todos los representantes de los centros termales de Entre Ríos y especialmente a Mónica Weber por haberse puesto en contacto conmigo para darles esta presentación que he titulado Termalismo post-COVID, desafíos y oportunidades. Yo siempre digo que en la vida hay que buscar los caminos intermedios, buscar el camino del medio. Por un lado, siempre está el camino pesimista, donde creemos que no va a haber salida y todo va a ir negativamente. Por otro lado, el camino de la excesiva confianza, que a veces está basado en la ignorancia y que todo va a seguir igual y que cuando se levante la cuarentena se va a componer todo y podamos seguir nuestra vida como la conocimos antes de estos 45 días, o el camino que tenemos que construir, y es el que invito a través de esta presentación y de esta charla, que es construir un camino sorteando los desafíos y sabiendo que también nos va a dar nuevas oportunidades. Creo que la mayoría me conoce, pero para los que no me conocen, voy a contarles quién soy. Soy María Lorena Vela, soy médica argentina y en el año 2007 me fui a España a formar en hidrología médica. Soy especialista en hidrología médica y además hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. He sido durante 7 años la directora de un centro termal muy importante español que se llama Caldas de Boí, y además soy miembro de las sociedades científicas de hidrología médica y termalismo más importantes que hoy existen, como la Sociedad Internacional de Hidrología Médica, la Sociedad Española de Hidrología Médica. Soy parte de la red de Termatalia, donde ahí es donde conocí gran parte de este equipo de Entre Ríos. Y estoy en contacto con toda la información que llega de allí y con los protocolos que se han intentado implementar tanto en Francia como en España antes de que se cerraran los centros termales, y los nuevos protocolos y los trabajos que se están haciendo para poder pensar en abrir nuevamente los centros termales. Bueno, esta presentación la he titulado Termalismo COVID, desafíos y oportunidades, y la he dividido en 4 partes. Por un lado, lo que sabemos del termalismo de Entre Ríos antes del COVID-19, lo que sabemos del COVID-19, lo que sabemos del presente y lo que no sabemos del futuro. ¿Qué sabemos? Sabemos que no todas las aguas son iguales. Las aguas potables son aquellas que por definición no nos van a enfermar. No tienen ningún componente químico ni biológico que puedan causar alguna enfermedad en la salud. Están las aguas de manantial, de deshielo, que son aquellas que corren por los terrenos en las épocas de deshielo. Sobre todo eso vemos mucho acá en la cordillera, y muchas veces se pueden captar, y si rigen las leyes de potabilidad y consumo, se pueden consumir directamente o se las tiene que potabilizar si fuera el caso. No son aguas constantes en composición. Después tenemos las aguas que pueden ver en este gráfico, que son aguas que recorren un recorrido intraterráneo, se van cargando de diferentes minerales y salen en manantiales, en surgientes o en perforaciones, que después son embotelladas y las conocemos como aguas minerales naturales de manantial, que son las aguas que conocemos en marcas como Eco de los Andes, Villavicencio, Sierra de los Padres. Estas son, creo que llegan allí a Entre Ríos y son de las marcas más conocidas. Y por otro lado, tenemos las aguas termales, que son aquellas que conocemos por su temperatura, que son mayor a la temperatura media del lugar de surgiente, o las aguas mineromedicinales, que a veces pueden ser calientes o no, pero que por sus efectos químicos y físicos tienen un efecto en la salud. Y acá están viendo una foto de la Laguna Verde de Copahue, que es una laguna que por la micronización de sus algas y por su composición en sulfato es muy buena para la piel, y nosotros le indicamos en patologías de piel.
Por otro lado, ya antes de esta pandemia, en Termatalia, un grupo de 21 expertos de 11 países iberoamericanos, nos pusimos a armar un glosario, que si lo necesitan pueden solicitármelo, para poder tener un vocabulario uniforme entre Sudamérica y bueno, los países de Iberoamérica, ¿no? Europeos. Entonces, una de los temas que surgieron son los termales o los espacios termales, que son aquellos lugares que utilizan el agua termal con un uso recreativo. Acá, como ejemplo de las termas de Entre Ríos, que la mayoría son aguas las aguas termales son utilizadas con uso recreativo, están acá una foto de la terma de Villa Elisa y una foto de las termas de Federación. Por otro lado, también conozco de Villa Elisa, también conozco de Entre Ríos, en una oportunidad en el año 2018, que hice un viaje de vacaciones con la familia, después de estar por Villa Elisa y camino a Rosario, pasé por las termas de Villaguay, y estas termas sí se posicionan con un uso terapéutico y posicionando el agua termal utilizándolo como agua mineral-medicinal, con un efecto en la salud y terapéutico. Por otro lado, también tenemos conocimiento de la mineralización de todas las aguas. Hubo una investigación que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, llevada a cabo por el doctor Francisco Maraver y el doctor Francisco Armijo, donde hay un análisis de todas las aguas de termales de Entre Ríos, sabemos su composición, esto está publicado. Por otro lado, también tenemos un conocimiento sobre la legislación, que sabemos que en las aguas termales no son aguas estériles, son aguas que tienen su propio microbioma, por su pH, por su mineralización, hace que crezcan ciertas bacterias que son normales encontrarlas en las aguas termales. Lo que sí tiene interés sanitario es buscar aquellas que pueden causar enfermedades, como son la salmonela, la Escherichia coli, el Clostridium perfringens, la Pseudomonas aeruginosa o la Legionella. Esto es muy importante de destacar porque tenemos que mostrar aquellas cosas que ya hacemos, a veces tal vez anualmente, o trimestralmente, o mensualmente. Tenemos que siempre buscar detectar estos bacterias que son patógenas y que pueden, microorganismos que no son propios de las aguas y que son por contaminación y que pueden causar enfermedad. Las tenemos que detectar. Y si nuestro balneario no lo hace, lo tiene que hacer. Si nuestro centro termal no lo hace, lo tiene que hacer. Y si ya lo hace, tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos de no estar en lo cotidiano, de lo que todo el tiempo nos está llamando la atención del día a día, y poder comunicar a nuestros usuarios de que nosotros ya tenemos aguas seguras y que siempre estamos buscando que nuestros usuarios no se enfermen. Por otro lado, está lo que hoy nos convoca, que es ¿qué sabemos del COVID-19? Acá puse una figura esquemática del virus. Del COVID-19, bueno, tenemos un montón de información. Yo creo que ya casi todos somos expertos en COVID-19, pero he puesto algunas cosas que sí quiero destacar. Sabemos mucho del contagio. Sabemos que el virus entra por las mucosas respiratorias, entra por la mucosa de los ojos, por la mucosa de la nariz, por la mucosa de la boca. Sabemos que por gotículas queda en el aire. Si hay una distancia de más o menos más de 1 metro, 1,5 metros, disminuye muchísimo la posibilidad de contagiarnos. Y también sabemos que si tocamos y llevamos nuestra mano
a la boca, a los ojos o a la nariz, tenemos muchas posibilidades de contagiarnos. Por otro lado, también sabemos que en la prevención, sobre todo, está la desinfección de las superficies, el lavado de manos, y también sabemos, que esto es algo bastante importante, que los métodos de barrera ayudan muchísimo a no enfermarnos. Por ejemplo, el uso de mascarillas o de protectores faciales amplios, que es importante destacar que no nos eximen de utilizar la mascarilla, y que estos elementos de barrera también nos protegen mucho del contagio del COVID. ¿Qué también sabemos del COVID? Un dato que desde la epidemiología que no nos gusta mucho, que en piscinas contaminadas podemos contagiarnos de COVID. Aquellas que no estén bien tratadas con cloro, porque este virus, al estar recubierto al ser un virus recubierto, generalmente es sensible a elementos oxidantes como es el cloro, pero aquellas aguas que no tienen suficiente cantidad de cloro, o aquellas aguas que no tienen la suficiente desinfección o recirculación de agua, son posibles de contaminar, y se sabe por la epidemiología que el virus puede contagiarse en las piscinas. ¿Qué más sabemos del COVID-19? Que el COVID-19 se llama SARS-CoV-2 y que tiene un hermano mellizo, por decirlo de alguna manera, que es el SARS-CoV. Bien, este SARS-CoV dio muchos dolores de cabeza en el año 2003, ¿sí? No era muy contagioso, ¿sí? También fue en China los casos que se dieron, sobre todo, habieron algunos casos exportados, pero daba enfermedades muy graves, con altísima mortalidad, pero era poco contagioso. Hoy, y que sabemos que en 2 años hubo suficiente tratamiento, y sobre todo se logró en toda la población poderse proteger naturalmente de este virus, y dejó en 2 años de dar problemas. Por eso, hoy tenemos SARS-CoV-2, ¿bien? Por eso se llama así, porque es muy parecido a su hermano mellizo, por decirlo de alguna manera, solo que este es muy contagioso, ¿bien? Y eso es lo que nos está dando mayor cantidad de problemas. ¿Qué sabemos también? Sabemos cómo se contagia, sabemos que se contagia de animales a personas, de personas a personas, sabemos que más o menos hay un tiempo entre 14 días de poder incubar y no tener síntomas, sabemos que hoy no hay vacunas, sabemos que los métodos de prevención, sobre todo, son de barrera, bien, utilizar mascarillas, mantener más de 1,5 metros de distancia, no tocarse la nariz ni la cara, utilizar el pliegue del codo para poder estornudar, lavarnos las manos más de 20 segundos. Todo esto es lo que hoy sabemos del COVID-19. Por otro lado, también sabemos que la mayoría de los síntomas habituales son fiebre, tos seca y dolor extremo y fatiga. También sabemos que hay otros síntomas no tan habituales, pero hay uno sobre todo que está llamando mucho la atención, que es no tener gusto en la boca, ni poder tener ni anosmia, que es no sentir el olor. Bien, esto también sabemos que hay algunos casos que se dan con diarrea y otros con vómitos. Bien, no son tan frecuentes, pero son patognomónicos de la enfermedad. Cuando van junto con algunos de estos síntomas, realmente tenemos alta sospecha de COVID-19. Y por otro lado está la enfermedad severa, que es la que termina siendo hospitalizada y es la que más preocupa al sistema sanitario, que es aquella que es con fiebre alta, tos con sangre, mucha dificultad respiratoria,
y que puede haber hasta insuficiencia renal, llegado el caso, insuficiencia de todos los órganos y respiratoria sobre todo, que es la que termina en intubación. Por otro lado, también sabemos a quiénes afecta. Todos somos posibles de enfermarnos del COVID-19, pero en los que causan mayor mortalidad es en los mayores de 60. Y miren ya como los mayores de 50 tienen también una tasa muy importante de mortalidad. Esta información la tenemos del Centro de Enfermedades de China. También sabemos que, bueno, ya los mayores de 70 tienen muchísima más mortalidad, casi un 9%, y en los que mayores de 80 casi el 15% de todos los que enferman terminan falleciendo por el COVID-19. Esto es muy importante, porque tenemos que saber quiénes son nuestros clientes, quiénes van a nuestros centros termales. Ya sé que más o menos 1,5 millones de entradas se vendieron el año pasado en todos los centros termales de Entre Ríos. Pero cuando pregunté cuáles son las edades que van, ¿van familias? ¿Van este rango de edad en menores de 49 años con niños? ¿O van mayores de 50 y son los que más riesgo tienen de enfermarse y de pasarla mal? Porque el problema no es enfermarse. El problema es que lo que hace daño al sistema sanitario es esta cantidad de personas que necesitan intubación y que además probablemente, aunque sean intubadas, puedan morir porque es muy virulento en estas edades el virus. Bien, también sabemos que aunque sean menores de 60 años, si tienen o padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, también van a haber mayor cantidad de muertes en personas que tengan comorbilidad. Bien, y hay un dato que algunas personas utilizan, que es que se da un poquito más en hombres que en mujeres, pero no es estadísticamente significativo, y bueno, no podemos decir que ataca más a hombres que a mujeres. Pero sí sabemos que las personas que tienen comorbilidades o que son mayores de 60 años la van a pasar peor. Y hasta que no haya una vacuna, probablemente estas personas no puedan salir de sus casas. También sabemos, esto es una publicación del JAMA, que, por ejemplo, en un centro termal en China hubo transmisión del coronavirus en un vapor, en el centro termal, específicamente en el vapor. Creíamos que el calor y la humedad podían afectar al virus. Hoy sabemos que gracias a estas publicaciones no pareciera que mucha humedad lo protege, o por lo menos no muere tan rápido como para que no sea un posible lugar de transmisión de la enfermedad. ¿Qué sabemos del presente? El presente es relativo, tiene que ver con el espacio, desde donde mire el observador, con la luz que hay del pasado, con la luz que hay del futuro, con el tiempo que lo atraviesa. El presente es bastante relativo y esto es lo que hoy sabemos, ¿no? Conocemos la definición de salud que hoy nos deja la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, psíquico, social, inclusive espiritual de una persona. Hoy les pregunto cuántos se sienten en esta definición de salud. Ahora veo que algunos levantaron la mano, y les podrías decir que este equilibrio es bastante frágil y probablemente casi el 99% de la población no entra en esta definición de salud, porque el contacto social y el equilibrio mental, aunque hoy no estemos enfermos de COVID-19, pero este balance que se da gracias al bienestar social y al bienestar mental y espiritual, en muchas personas, o en la mayoría, está roto. Entonces, este equilibrio, tal como lo conocíamos, hoy está fracturado, que probablemente por este aislamiento
preventivo y obligatorio que se está llevando en la mayoría de los países para protegernos o desacelerar el contagio del COVID-19. También sabemos que en la pirámide de bienestar, ¿sí?, no solo necesitamos tener cubiertas las necesidades físicas de nutrición, sino también necesitamos estar con los demás, tenemos necesidad de crecer, tenemos la necesidad de sentirnos únicos, la necesidad de plenitud. Y esto es algo bastante importante que tenemos que pensar en este tiempo, porque este equilibrio también está roto. Probablemente estemos bastante solo enfocados en la base de la pirámide y todo lo demás tengamos que salir a reconstruirlo cuando termine este aislamiento. Esto se los estoy contando para que vean que también hay oportunidades. También, por ejemplo, este es un estudio que sacó el gobierno de Aragón, bien, saliendo a decir el impacto emocional del COVID-19. Sabemos que las personas pasan por diferentes estados a lo largo del día a través del aislamiento. Sabemos que hay personas que están contando los segundos y los minutos de los que llevan encerrados y también cada día tienen más miedo tal vez de salir o ya no haya conocimiento de cómo va a ser la vida a partir de afuera. Nos piden que enfoquemos en rutinas, que te enfoques en lo que puedas hacer, en cuidarte, en que no estés todo el tiempo conectado a las redes, pero bueno, en que estés en contacto social a través de de diferentes plataformas que hay, pero sabemos que el ser humano es un ser gregario y que necesita olerse, sentirse, poder emitir y oler ferormonas del otro, poder secretar oxitocina, que es lo que nos mantiene a veces vivos, ¿sí? Inclusive adrenalina y diferentes estados que nos mantienen vivos, ¿bien? Y esto hoy sabemos y preocupa a una gran cantidad de sanitarios, cuál es el impacto emocional del COVID-19. Bueno, lo que no sabemos del futuro. El futuro es incierto, pero las incertidumbres es el terreno de todas las posibilidades. Y acá también quiero abrir a una reflexión y a que sepamos qué cosas podemos saber o se vislumbran en este futuro post-COVID-19. Esto también es un trabajo de España, ¿sí? Pareciera que casi no afecta a los niños, que tiene que ver con la inmunidad que tienen ellos y que afecta mucho más a los mayores de 60, a los ancianos, ¿sí? Por eso probablemente las familias y los niños puedan activarse antes que los mayores de 60. También sabemos, o se espera, que la primavera y el calor haga que el virus sea mucho menos virulento, ¿sí? Hoy sabemos que la temperatura lo degrada bastante fácil, pero a bajos porcentajes de humedad. Eso es lo que hoy sabemos. A altos porcentajes de humedad pareciera que no fuera, que la virulencia continúa. También no sabemos si los que ya padecieron COVID-19 tienen su sistema inmunitario protegido y esto les va a impedir volverse a enfermar, porque bueno, esto también nos permite que estas personas van a poderse mover libremente y que además probablemente sean las que puedan activar el sistema económico, porque ya han padecido la enfermedad y no las deberían de volver a padecer, pero tampoco está muy claro esto. Y hoy sabemos esto que sí que da muchos dolores de cabeza, que hay personas que tienen la enfermedad y inclusive hay personas que siguen dando positivo luego de 45 días y no tienen síntomas, y que sí siguen contagiando. Entonces, bueno, esto son cosas que no sabemos del futuro y que estamos esperando a ver qué ocurren en otros lugares del mundo, a ver, para nosotros también poder ir tomando decisiones. Bueno, también que sabemos que muchos de nuestros clientes o de nuestros usuarios padecen en este momento altos niveles de estrés, ansiedad e insomnio. Esto sí, los que están dando los estudios que se están haciendo.
Sabemos que el contacto con la naturaleza aumenta la liberación de endorfinas, bien, una hormona de la felicidad muy importante, bien, y que además aumenta el compromiso social, la capacidad de gestión de tareas y disminuye el estrés y la ansiedad. Entonces, una de las cosas que podemos llegar a vislumbrar es que estas personas con alta ansiedad y con alto estrés vayan a buscar el contacto con la naturaleza para poder balancear o equilibrar estos sintomatología que están teniendo en estas épocas de COVID. También sabemos que probablemente el turismo rural y naturaleza sean unos de los que se puedan activar, ¿sí? Porque prima la sensación de soledad, de seguridad, el contacto con la naturaleza y la no masificación. Esto también es algo que hay que tener mucho en cuenta. El bienestar y la salud, siempre que se tomen medidas tendentes a garantizar la sensación de salubridad, también el turismo de bienestar y salud va a ser uno de los que se vayan a activar. Pero tienen que ofrecer alta sensación de salubridad porque son lugares donde, bueno, no solo van personas sanas, sino también van personas enfermas, pero también tiene que ser impecabilidad total a la hora de pensar los protocolos de estos lugares cuando hablamos de bienestar y salud. Bueno, el agua me edita. Esto es bastante importante, ¿no? Yo siempre digo que al comenzar el día nos damos una ducha y nos edita, nos ayuda a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Nos hace muchas veces, después de un día duro, una bañera con agua caliente, nos hace recordar el ingreso o regresar a la tranquilidad que teníamos en el vientre materno, que estábamos recubiertos de agua. Todos los que trabajamos en termalismo trabajamos con este elemento grandioso que es el agua. Por eso creo que tenemos una oportunidad, porque el agua nos edita y seguramente vamos a necesitar esto de editarnos, de encontrar nuestra mejor versión para recomenzar esta época post-COVID. Que también sabemos del presente. Hay un estudio chino que está hablando de los centros termales chinos. Ellos esperan que en mayo, casi 4 meses después del máximo pico, casi todos los centros termales chinos estén abriendo. ¿Sí? Esto también les puede ayudar a hacer un cálculo desde cuándo se podría pensar en tener abiertos los centros termales. También ellos saben, están buscando cómo unir los baños de bosque con las aguas calientes para mejorar la inmunidad y así vender este aumento de la inmunidad gracias a el agua caliente y los baños naturales, ¿no? Baños de bosque o baños en la naturaleza. También saben que van a tener una caída del 50% del mercado, y también saben que gracias a un médico que empezó a dar unas charlas sobre que el agua caliente en bañeras aumentaba la inmunidad, se hizo bastante viral, sobre todo en la clase media, y eso hizo que haya un gran interés en las aguas termales chinas. Entonces, por eso les digo, hay que buscar las oportunidades, hay que crear las oportunidades, y esto probablemente también vaya a ocurrir. También, ¿qué sabemos? Esto también es un estudio español, ¿sí? Que va a haber un cambio en el calendario habitual. Los españoles no esperan un gran uso en la primavera, ¿sí? Esperan una activación en el verano, mediados del verano, final del verano, ¿sí? Saben que la mayoría de los viajes van a ser domésticos, menos de 500 kilómetros a la redonda, saben que no van a hacer usos de aviones y que la mayoría se va a mover en coches. También saben que va a haber menor presupuesto, que las vacaciones van a ser reducidas, pero algo bastante importante es que la gente está predispuesta a ser feliz y busca lugares que tengan esta idea de felicidad. Y también buscan lugares que les den seguridad y que estén implementando todas las medidas preventivas que se conozcan al momento. Un centro termal genera una riqueza a partir de un recurso endógeno. Y esto
construye un destino de bienestar y ahora hemos agregado feliz y seguro, porque estos dos conceptos sí sabemos que son muy importantes en este tiempo post-COVID. Tal vez tengamos que pensar en centros termales diferentes a los que hemos pensado hasta ahora, en bañeras más pequeñas que puedan ser de uso familiar, en bañeras al aire libre o individuales, o que tengamos que pensar que los espacios donde hagamos masajes sean al aire libre. Estas son ideas, son pensamientos, hay que irse preparando, porque tal vez hasta que no haya una vacuna, todo lo que conocíamos vaya a ser diferente. También por esto les puedo aconsejar que deberíamos hacer un diagnóstico de la situación, un análisis que nos permita contextualizar nuestro presente. Tenemos que preguntarles a nuestros usuarios qué quieren para cuando termine el COVID-19. ¿Nos van a venir a visitar? ¿Van a venir a... ¿Qué buscan en nuestra instalación? ¿Buscan que sean miles o buscan ser pocos? ¿Quieren encontrarse con todos los amigos que se encontraban todos los veranos o prefieren ir solo con los familiares? ¿Buscan la seguridad, que les controlen la temperatura o les tienen miedo a que esto sea como en las películas futuristas donde no entra o todos disfrazados, como les mostré en la primer en la primer slide de que esto, ¿no? Ya no está el hombre en traje, sino con este traje de prevenir la infección del COVID-19. Esto es un poco lo que creo que le tienen que preguntar, es un tiempo para preguntarnos y para preguntar y saber qué le está ocurriendo a nuestros usuarios y qué esperan nuestros usuarios para podernos preparar y pensar en este tiempo. Y a partir de esta información, ser realistas y tal vez también pensar que tengamos que enfocar todo en los menores de 60 y no en aquellos que tal vez tengan que seguir en casa, que son los mayores de 60, hasta que haya una vacuna, porque ellos son realmente los que tienen riesgo de morir, al igual que aquellos que tienen algunas comorbilidades, como les conté anteriormente. Acá es lo que les estoy diciendo. ¿Qué puede pasar? Esto puede ser nuestros centros termales, la desinfección, les tengamos que dar el kit de desinfección para que se desinfecten sus propios lugares. ¿Cómo vamos a lograr los espacios de distancia en las piscinas? Vamos a poder seguir utilizando los toboganes. ¿Cómo imaginamos o cómo es lo más real que podamos pensar de esta nueva época post-COVID? También hay algunas oportunidades, ¿sí? Sabemos que que hay elementos que aumentan nuestra inmunidad y especialmente para protegernos del COVID. Sabemos que altas dosis de vitamina C, que suplementos de vitamina D, que se activan con baños de sol. Sabemos que hay aromaterapia, que nos ayuda muchísimo para prevenir enfermedades respiratorias, que también nos ayuda a nuestros estados del humor, que probablemente nos impida seguir oliendo a lavandina como estamos oliendo en todos los lugares de nuestra casa y que la mayoría de la gente vaya a buscar esto. También esto que les contaba, hay estudios también muy importantes que la melatonina nos protege de la enfermedad con COVID. Bueno, esto es parte de una investigación, ¿sí? Buenos niveles de melatonina, inclusive suplementos con melatonina ayudan a estar protegidos contra el COVID-19. Esto se los cuento porque la melatonina se activa con el sol, ¿sí? Justamente es la glándula pineal que se activa directamente con el sol y sé que ustedes tienen una buena cantidad de sol, por eso también esto lo pueden publicar, pueden empezar a pensar en oportunidades para atraer a su lugar. Acá les quiero mostrar cómo
la Sociedad de Medicina Termal, ¿sí? Y de Centros Termales francés, en su momento sacó recomendaciones para los centros termales, siguieron abiertos los centros termales hasta la misma época que ustedes, se cerraron el mismo domingo, tomaron la misma decisión de cerrar los centros termales en la misma época, a principios, mediados de marzo, ¿sí? En el mismo tiempo. Esto es Federterme, que es de la Sociedad de Termalismo Italiano, donde también están buscando y tienen confianza de encontrar protocolos para que se puedan utilizar las piscinas termales. Bien, esto también lo van a ver, porque también están buscando cómo va a ser este futuro, y tal vez tengamos que pensar en observarlos para poder saber qué vamos a poder implementar nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar este nuevo escenario? Estas son las propuestas. Hay que armar protocolos de desinfección, hay que armar protocolos para comunicarse con el paciente, con el usuario, para decirle qué es lo que ya hacemos que tal vez no conocen y qué nuevas medidas estamos dispuestos a tomar. Tenemos que capacitar al personal del trabajo y, ¿por qué no?, hacer un estudio que nos permita saber qué quiere nuestro usuario y poder utilizarlo para nuestro marketing, ¿no? Y poder comunicarlo correctamente. Bueno, muchas gracias por su atención, les dejo un saludo enorme a todos, y es una foto de Copahue, la Laguna Verde, que bueno, ahora va a quedar cubierta de nieve, y por un tiempo no vamos a ver. Muchas gracias a todos, y les agradezco haberme escuchado, y cualquier cosa o duda que tengan, no dejen de decírselo a Mónica Verde. Bueno, ahora sí los veo. Si me quieren levantar la mano por alguna consulta, si les habilitamos el micrófono. Ahí leo a Romina Quiroz, que si tienen que tener todos el mismo protocolo. Yo creo que sí, que por lo menos tienen que apuntar por una cuestión de recursos, para que realmente, es lo que le planteaba Mónica, ¿no? Un asesoramiento técnico-científico tiene que ser muy, muy bien pensado, no es largar cosas, porque realmente hay que estudiar y leer muchísimo para poder hacer algo concreto. Entonces a Mónica yo le recomendaba que haya uno único. Después, cada centro termal podrá pensar en un asesoramiento individual, pero eso ya es otro paso. Tienen que salir todos juntos. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Lorena, te hago una consulta yo, a ver, preguntando sobre el contagio, que vos lo mencionaste, pero a mí medio se me entrecortaba. ¿Es fuente de contagio hoy por hoy, a partir de la historia, se están mirando, vos lo aclarabas, se está mirando mucho lo que ha pasado en China y toman mucho la experiencia de China? ¿Se considera como fuente de contagio las aguas termales? ¿Es definitivo o es según condiciones? ¿Se tiene algún diagnóstico en ese sentido que pueda ser una herramienta a favor o en contra para considerarla? No, las aguas termales no contagian el virus, no es que pueda haber circulando el virus como multiplicándose en las aguas termales, ni mucho menos. Ahora, que sí hubieron contagios en centros termales, sí los hubieron, por la cercanía, porque el calor no es que lo inactiva directamente, casi tarda 30, 40 minutos en inactivarse a unos 50 y tantos grados. Se creía que la humedad le hacía mal, nada que ver, no le pasa nada con la humedad, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es, me preguntan piscinas cerradas, esperemos a ver qué hace Francia, les diría yo, ¿sí? Me preguntan piscinas abiertas, probablemente, pero con esta distancia de 2 metros. No es simple el camino que nos toca.
Y no quiero ser pesimista, realmente no quiero ser pesimista, pero sí les puedo decir que yo viví en España las infecciones por legionela. Un centro termal que sale en los diarios por una infección respiratoria como legionela tarda años en volverse a recuperar. Esto por ahí la vamos a pasar todos mal, y cuando todos nos empecemos a recuperar, vamos a salir todos. Pero si alguien sale en los diarios, ¿sí? Porque hay un brote de contagio, de verdad que no me gustaría que sea un centro termal. Ahí leo a Eliana, que está preguntando. Exacto. ¿Qué tal, Eliana? Además de los complejos termales, tenemos los complejos las que son los hoteles con agua potable, ¿verdad, Mónica? Eliana, es que no... O Eliana, si quieres ampliar la pregunta, no está claro qué por ahí querés saber. si me escuchan, o sea, el planteo es como, me da la sensación de que, o sea, además de los complejos termales, en todas las localidades tenemos complejos de bungalows que tienen piscinas, donde los mismos propietarios manejan ese agua, algunos le suben la temperatura y demás, y creo de que en esto también es importante que nosotros como responsables de los destinos, por ahí, además de centrarnos en los complejos termales, no perdamos de vista estos complejos u hoteles con estas piscinas que también serían, ¿no es cierto?, una posibilidad de infección. Bueno, esta sería agua potable, está bien, serían aguas potables con altas concentraciones en cloro. Es lo mismo, o sea, lo mismo que las piscinas de agua termal. Ahora ahí estamos todos. Tenemos que ver, ahí estoy leyendo cuáles serían las concentraciones de cloro, no se sabe. Inclusive Europa está probando ozono, ¿sí? Si llega a ser ozono, realmente vamos a estar muy complicados nosotros en Sudamérica, porque es muy, muy caro, ¿sí? Entonces, y probablemente si no muere con altas concentraciones de cloro como se tenga que ver ahora cuando empiecen a trabajar los centros europeos, nosotros también vamos a tener que hacer nuestros propios estudios, porque para ellos clorar un agua mineromedicinal es como algo bastante malo, ¿sí? Y por ahí están invirtiendo todos sus estudios en ozono. Pero a nosotros nos queda lejísimos un equipo de ozono, esto se los digo, yo he trabajado en diferentes centros y es algo que nos quedaría muy lejos. Entonces vamos a tener que también pedirle a la comunidad científica que empiece a estudiar cosas que tengan que ver con la aplicación funcional. Al CONICET decirle, bueno, a ver qué dosis de cloro en las piscinas sobrevive, ¿no? Porque por esto también les digo, es bastante importante la red. Sin red, de esta no salimos. Lore, el otro día cuando hablamos un ratito para plantear esta situación o esta reunión, vos me habías mencionado determinadas herramientas que se están vendiendo en el mercado como que matan el virus y que, bueno, una de esas que no está totalmente comprobado sería lo del ozono, pero me habías dicho que había otras en comercialización y que por ahí no eran tan efectivas como para comentarle a los complejos de que no se pongan en un gasto en algo que no se sabe la efectividad. Miren, una de las cosas que, por ejemplo, se pensaron fueron estas cabinas de desinfección, ¿sí? Realmente están saliendo muchísimos estudios sobre efectos tóxicos en las mucosas respiratorias, inclusive las podría afectar y hacer más fácil que el virus entre del vehículo por la mucosa respiratoria. Entonces, a todos les diría con muchísima cautela, hoy creo que tienen que saber qué es lo que quieren sus usuarios. Les están preguntando, están viendo qué edad son sus usuarios, qué les van a poder ofrecer, ¿tienen esos datos? Una vez que tengan todos esos datos, van a poder empezar a saber a dónde tienen que enfocar.
¿sí? Y de ahí los protocolos. Porque si vamos a hacer protocolos para personas de mayores de 60, y los mayores de 60 tal vez no puedan salir de acá 2 años, hasta que no, o 1 año que haya vacunas, que ojalá pronto, pero ninguna vacuna, ningún científico está pensando la vacuna antes de 1 año, eso sépanlo. O sea, nadie está pensando en una vacuna en corto tiempo. Sí, estamos pensando en detectores casi como los del embarazo, ¿sí? Que puedas medirte en orina el COVID, esto sí lo estamos pensando, ¿sí? Y si me da positivo no salgo, ¿bien? Pero la vacuna, menos de 1 año, nadie la está pensando. La medicación tampoco se está poniendo gran fuerza, porque se sabe que depende de tantas cosas lo tórpida que es la enfermedad, que no hay como un camino solo, y más cuando es un virósico, ¿bien? Entonces, es importante. Acá leo otra, el camino que viene es recomendable para separar adultos de niños en las piscinas o no sería necesario. Miren, yo, una de las cosas que me imagino es un segundo, ya también. Una de las cosas que me imagino es a las familias nucleadas y a los 2 metros a la redonda de las familias, ¿sí? Y no a los niños dispersos, en contacto entre todos, ¿sí? O poniendo a 2 metros marcados solos, porque nadie va a un centro termal solo, ¿sí? Esto es una de las cosas que me puedo llegar a imaginar, ¿bien? ¿Sería seguro un niño solo en una piscina? Sí, porque por ahí no salimos en los diarios por el COVID, pero porque se ahogó un nene, como pasó en Brasil, no salís más de esa. O sea, no tardás años en recuperarte de algo así. Entonces, por eso les pregunto mucho. Los niños, después de estar encerrados con los padres durante 45, 50 días, ¿cómo va a ser esto? ¿Van a salir corriendo para todos lados o van a estar ahí agarrados a los padres? ¿Qué va a pasar? Bien, ¿a quiénes vamos a querer ver? ¿A los amigos que nos vemos hace nunca o a los hermanos, a los más cercanos? Todas estas son preguntas que tienen que hacer los docentes. Está diciendo que quedan 2 minutos de reunión. Sí. Si alguien tiene una pregunta que sea rapidita, como para que Lorena la responda en menos de 2 minutos. Estoy mirando las caritas. ¿Nadie? No veo manitos levantadas. Romina nos pregunta si el CONICET podría ser la que avale las prácticas, la institución que avale las prácticas. Lamentablemente, no, en el CONICET no hay nadie que sepa de hidrología. No, lo que nos puede llegar a decir es la cantidad de clones que se pueda desactivar, pero no, lamentablemente esto tiene que ver con hacer red. No va a ser un solo organismo o una sola persona, ¿sí? Es lo que le decía a Mónica. Cuenten conmigo para asesorarlos, cuenten conmigo para poner un sello en esos protocolos, ya lo hablé con Mónica y en eso estoy dispuesta, cuenten conmigo para formar a su personal, para hacer los videos de formación, pero no va a ser de una sola manera o una institución que no maneja y no habla de aguas termales. Lamentablemente el CONICET no tiene ninguna investigación en este ámbito. Y no son tiempos para ponerse a innovar tampoco. Bueno, Lorena, te quiero agradecer particularmente en nombre de todos y claro,